Agradecer la oportunidad de participar en este tercer Foro Nacional de Protección Civil, Seguridad, que hoy a través de manera virtual se hace, Protección Civil, Seguridad, Movilidad y Transporte. Agradezco, y es un tema que a mí me encanta porque cuando hablamos de los medios de comunicación se les debe dar el lugar que corresponde. Hemos sido testigos que algunos de los desastres de este país se ha podido informar con tiempo. No prevenir, porque no podemos prevenir un terremoto, tal vez una inundación, pero sí los medios de comunicación juegan un papel importante para informar a la población. Cuando surge el internet, surgen las redes sociales. Tal vez hay quienes pensaron que este sistema de comunicación iba a desplazar a la prensa, a la radio y a la televisión. Entendemos lo que es la información instantánea, pero nunca, y sería un gran error, y es un gran error, de quien pretenda decir que toda la comunicación se hace a través de las redes sociales. Las redes sociales, cierto es, tienen una capacidad de reproducir una información, pero a veces esa información no es oportuna. Si se pudiesen conjugar ambas cosas y las autoridades responsables entendieran que los medios de comunicación juegan un papel importante en toda clase de desastres naturales. Lo acabamos de ver en lo que es Hidalgo, y lo vemos en Veracruz y en otros estados, y todavía las autoridades no entienden. No se trata de decir, pues es una mala suerte y hay días malos, no. Cuando exista una política de comunicación social que permita poder informar a la sociedad con tiempo, que es lo más importante, con tiempo, estoy hablando de manera oportuna y veraz, y a través de todos los medios de comunicación posible. ¿Por qué me refiero de todos los medios de comunicación? No todos leemos prensa, no todos vemos televisión, no todos escuchamos radio, no todos usamos teléfono, no todos tenemos internet, no todos usamos las redes sociales. ¿Esto qué implica? Pues vamos a hacer una sinergia, debe de hacerse una sinergia, para que las autoridades puedan informar, para prevenir, para orientar, para salvar vidas, para evitar tragedias. Si lo hacen adecuadamente, se logra. Repito, los medios de comunicación, como es la radio, lo que es la televisión, lo que es la prensa, tiene un valor importante, no se puede menospreciar. Pobre de aquel que piense que a través de las redes sociales se puede hacer todo. Es un gran error. Cierto es, si un gobierno tiene que manifestar que va a tener inundaciones, fuertes lluvias, y utiliza los medios masivos de comunicación, prensa, radio, televisión, las redes sociales, por supuesto, simplemente está cerrando el círculo. Y quien va a repetir, a reenviar una información, si es a través de un medio, porque el medio lo hace a través de una información oficial, simplemente está la veracidad y no estamos provocando una confusión. Hoy en día, no todos tenemos internet, con todo y que México tiene una buena cobertura. Y aún así teniéndola, nos falla el internet. Por eso no hay que poner todos los huevos en una canasta. Esta no es una situación de canasta, vamos a decirlo así, pero es una situación en donde debe de entrar una lógica, una corresponsabilidad, una actitud responsable de quienes estén y tengan la obligación, tengan la obligación de informar con tiempo a la sociedad para prevenir,
más vale prevenir. Si la información llega a tiempo, se previene. Si no llega a tiempo, todo lo que se diga de ahí en adelante es muy tarde. Por eso creo la gran importancia que tienen los medios de comunicación en épocas de desastres. Siempre decimos hay días buenos y hay días mejores, pero vamos a hablar de esos días que no son de los días de los mejores. Si a través de los medios de comunicación que conocemos, los tradicionales, prensa, radio y televisión, de manera conjunta con redes sociales, se avisa, se hace un alertamiento, se informa, se dan las instrucciones para evacuar, para ubicarse, para ubicar a personas que están en refugios, etc. Creo que vamos a evitar muchas tragedias. Y vamos a evitar muertes. Y vamos a evitar grandes pérdidas. Duele saber cuando una familia no solamente pierde todo lo que es su patrimonio, sino a veces pierde a un ser querido. Por eso, ojalá y se logre valorar la importancia de los medios de comunicación, la prensa, la radio y la televisión, para hacer una sinergia con los nuevos medios de comunicación hoy. Muchas gracias, amigos. Un gran abrazo desde el estado de Tabasco. Hola amigos, soy Alfonso Morales y les voy a hablar un poco sobre la importancia del periodismo de ciencia y tecnología en la prevención de los desastres mal llamados naturales. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque los llamados desastres naturales ni son desastres ni son naturales. Lo son sobre todo en el sentido de que afectan la vida de la humanidad. Y en ese sentido, en todo caso, serían desastres sociales o desastres de o para la vida de la humanidad. Un huracán, por ejemplo, no es otra cosa sino la transformación constante a la que está sometida la naturaleza por sus propias leyes, ¿no? No es un desastre de ninguna manera, sino que este es un cambio climático que viene a ayudar a que la vida continúe su curso. Son cambios que se efectúan dentro del ecosistema, pues para mantener el ecosistema vivo, precisamente. Que un huracán se tope con una población ahí en medio de la selva, bueno, pues eso ya no es, digamos, no podría ser considerado pues un desastre. Sí, es un desastre, pero para la sociedad. Por eso digo que no son naturales. Son estos cambios climáticos que, pues, de los cuales tenemos que estar atentos, y en ese sentido las ciencias, sobre todo las ciencias naturales, pues están observando y están estudiando estos fenómenos al grado tal que hoy en día es posible prevenirlos, ¿no? Prevenir su ocurrencia, incluso en algunos casos con muchísima precisión. De tal suerte que para los seres humanos que habitan este planeta, pues es muy importante para ellos, sí, que se mantengan informados, que busquen información fundamentada, y en este sentido es el periodismo el que trabaja precisamente para trasladar el conocimiento que se genera en las ciencias naturales, en este caso, y sociales también, para que a través de las noticias se le informe a la gente en términos cotidianos y sencillos la magnitud y las probables consecuencias que pudiera tener un fenómeno natural, como por ejemplo pues un huracán, como el que estamos hablando, o un sismo. Hoy la tecnología, ayudado de la ciencia y de las ciencias sociales también, pues tenemos, por ejemplo, una serie de dispositivos técnicos y tecnológicos que nos ayudan a prever con mayor precisión la ocurrencia de estos fenómenos y poder así salvar vidas, que ese es el objetivo de toda campaña o de toda política de bienestar social,
en favor de la vida frente a este tipo de fenómenos que no podemos cambiar, que no podemos controlar, pues son fenómenos de la vida natural, ¿no? De la naturaleza. Lo más que podemos hacer como científicos de las ciencias naturales, pues es estudiarlos, observarlos, comprenderlos, para conocer cómo es que funcionan, cómo es que operan, cómo es que ocurren en la naturaleza. Establecer incluso pues ciencia, hacer ciencia básica precisamente, que es encontrar las constantes, las leyes, ¿no? que rigen estos fenómenos. El cambio climático es una cuestión natural. Cíclicamente han ocurrido ya 5 extinciones masivas de especies y ocurren muchas otras día con día. O sea, pero cuando miramos la acción humana, la intervención de la humanidad en estos cambios, es entonces cuando la materia ya es de la incumbencia de las ciencias sociales. Ciertamente el cambio climático es natural, pero la cultura, todo aquello que el hombre le añade a la naturaleza, está haciendo que este cambio sea más acelerado y por lo tanto que tenga consecuencias mucho más graves para la vida. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Muy buen día a todos, les saluda su amigo y servidor Carlos Alberto Zúñiga Argüelles, director del área de emergencias y desastres de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Oaxaca. Paramédico y rescatista con más de 16 años de trayectoria dentro del área de las urgencias médicas prehospitalarias. Es un honor para mí participar en este tercer Foro Nacional de Protección Civil, Seguridad, Movilidad y Transporte. Bien, en la historia de México, Oaxaca ha sido el epicentro de los peores desastres naturales, devastaciones por huracanes, tormentas tropicales y terremotos, así como las grandes sequías ocurridas en el país, al menos en los últimos 20 años. En el recuento, tenemos el huracán Paulina en 1997, que dejó un saldo de 110 personas muertas y 50 municipios afectados, además del sismo del 30 de septiembre de 1999 de magnitud 7.4, con un saldo de 46 muertos y 45,000 viviendas afectadas. Aunque por la letalidad ocasionada, el huracán Paulina continúa siendo el evento que más vidas ha cobrado en la historia reciente de Oaxaca. No existe antecedente de año más negro que el 2017 debido a la conjugación de todos los fenómenos naturales. Sequía extrema, 2 terremotos, uno de 8.1 y otro de 7.1, así como un temblor de 6 grados Richter en menos de 15 días. Inundaciones por desbordes de ríos y deslaves por el paso de 3 tormentas tropicales han golpeado la entidad y cobrado la vida de 110 personas. El 2017 arrancó arrastrando 2 años consecutivos de sequía. El 33.3% del territorio del estado padecía la falta de lluvia. Hasta el 30 de abril, 133 municipios enfrentaban sequía moderada, 26 sequía severa y 31 sequía extrema. El 18 de abril, granizadas atípicas cayeron sobre San Pablo Huitzo, Suchilquitongo Edla y Nochistlán, así como Teotitlán de Flores Magón, en donde ocasionó daños a viviendas y vehículos. Las carreteras sobre esos puntos quedaron cubiertas de hielo. Meses más tarde, el paso de la tormenta tropical Beatriz del 30 de mayo al 2 de junio y de Calvin del 10 al 13 de junio dejó un saldo de 129 municipios afectados y 8 personas muertas, sepultadas por alud de tierra y ahogadas al ser arrasadas por el río. El 7 de septiembre, un terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter sacudió la entidad. El 19 de septiembre, un nuevo sismo con epicentro en Morelos y una réplica el 23 de septiembre del sismo en Oaxaca elevó los daños y el número de muertos a 96 personas. El 4 de octubre, otra nueva devastación agravó la emergencia en el estado. La entrada de la tormenta tropical Ramón dejó 3 muertos y daños en al menos una veintena de municipios por desgajamiento de cerros y desborde de ríos. Los fenómenos naturales a lo largo de la historia de Oaxaca, para empezar, hablando de sismos, tenemos el del 28 de marzo de 1787. Este fue un terremoto de 8.6 grados. Se le conoce también como el Gran Tsunami Mexicano, ya que el terremoto inundó hasta 6 kilómetros tierra adentro y se extendió aproximadamente a lo largo de 450 kilómetros que abarcan las costas oaxaqueñas. En esos años el número de muertos fue relativamente bajo debido a que aquella región estaba escasamente poblada.
El 14 de enero de 1931 tenemos un terremoto de 7.8 grados con duración de 3 minutos y 10 segundos. Este dejó una estela de 10.000 muertos. La tragedia también causó hambruna, cólera y miseria. El 30 de septiembre de 1999, un sismo de 7.4 grados Richter sacudió la entidad. El saldo fue de 46 muertos, 215 lesionados, 43.200 viviendas afectadas, 350.000 habitantes damnificados, 1.300 comunidades de 225 municipios fueron afectados, 2.800 escuelas con quebrantos, 270 edificios en la ciudad, 15 unidades de salud, 633 templos, agencias y palacios municipales del siglo XX, 479 inmuebles de valor histórico, 55 hospitales y 4.202 kilómetros de carreteras y caminos. El 7, 19 y 23 de septiembre de 2017 tuvimos un sismo de 8.1, 7.1 y 6.1 grados Richter respectivamente. El saldo fue de 96 muertos, 800.000 damnificados, 283 municipios con declaratoria de desastre, 57.000 inmuebles dañados, 674 escuelas afectadas y de ellas 49 tienen daños de alto nivel, afectaciones en 300 palacios municipales, templos y mercados. Hablando de huracanes, tenemos en 1997 en la entrada del huracán Paulina. Este pegó en Oaxaca entre el 5 y 10 de octubre. La lluvia desprendida ocasionó que los ríos Los Perros y Espíritu Santo sobrepasaran su capacidad. Al desbordarse, inundaron alrededor de 1.278 comunidades de 50 municipios del estado. La inundación dañó 12 puentes y destruyó 2 en su totalidad. Generó cortes de energía eléctrica, agua potable y telecomunicaciones por varios días. Al menos 250.000 personas tuvieron daños en sus hogares. Por lo menos 110 murieron. En el 2005, Stan de categoría 1 afectó 258 municipios de la entidad y causó la muerte de 4 personas. Los daños calculados en su momento ascendieron a 300 millones de pesos. 2013, Ingrid y Manuel. La tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid dañaron carreteras de la costa y Sierra Sur, así como infraestructura hidráulica, eléctrica de Puerto Escondido y Pinotepa Nacional, entre otros lugares. La Secretaría de Gobernación emitió la declaratoria de emergencia para 75 municipios y 45 de ellos fueron reconocidos como zona de desastre natural. Por todo esto, en la Delegación Oaxaca se toma la iniciativa de formar la Dirección de Emergencias y Desastres de la Asociación Nacional de Locutores, con la misión de administrar y coordinar con las instituciones municipales, estatales y federales las acciones de prevención y mitigación de desastres y emergencias en el Estado, en función de salvaguardar y proteger los bienes de los habitantes del Estado de Oaxaca, mediante una óptima utilización de los recursos, a fin de asistir a las personas afectadas, garantizando una inmediata y eficaz respuesta a las necesidades derivadas de un evento catastrófico. Nuestros valores: prevención, ética, equidad, responsabilidad y lealtad. Bien amigos, esta es una pequeña reseña de los desastres naturales que hemos tenido en el estado de Oaxaca. Yo me despido de ustedes enviándoles un abrazo fraterno, recordándoles que la cultura de la protección civil es una responsabilidad de todos. Muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Claudia Luna Palencia, periodista, escritora. Estoy en España participando en este foro. Muchísimas gracias por la invitación. Este importante foro de la Federación Hispanoamericana de Editores y Productores de Radio y de Televisión, con mis mejores deseos. Qué bueno que se realicen este tipo de eventos y que nos permitan, ¿verdad?, el dar voz a todos los colegas periodistas que nos encontramos en diversas partes del mundo, en un momento en el que además, bueno, yo he elegido un tema que tiene que ver con la libertad de expresión entre las fauces del poder, y digo entre las fauces del poder porque hemos visto cómo año con año se ha venido recrudeciendo lamentablemente la persecución contra todos los compañeros que desde distintos ámbitos y realizando diversas funciones son perseguidos desde las redes del poder, no solamente desde las redes del poder oficial, sino también pues a través de otras redes de poder, ¿no? A veces hasta de gente que tiene determinado poder político, poder económico, poder empresarial,
y hay una persecución, sí, contra la libertad de expresión. Yo creo que nunca antes como ahora se ha visto eh, en medio de una pandemia lo importante que es el trabajo de todos nosotros, los periodistas, desde los distintos ámbitos en los que participamos, y nunca como ahora debemos evitar el que se nos calle, ¿no? Yo señalaba y escribí un artículo hablando precisamente de la libertad de expresión entre las fauces del poder, señalando estos datos de la Organización de las Naciones Unidas compartidos a través de la UNESCO, que señalaba que en los últimos 10 años, 888 profesionales de los distintos medios de comunicación en el mundo habían sido asesinados solo por el hecho de ejercer su profesión, de ejercer nuestro oficio, que es el de informar, el de darle a la gente pues la noticia lo mejor investigada posible, el de desnudar, ¿verdad? Pues lo que haya detrás, ¿verdad? De esos subterfugios que puedan darse alrededor de lo que es la información, y darle esa información a la gente pues de manera imparcial, ¿no? Lo más veraz, lo más imparcial posible, porque los periodistas en el pasado, en el presente y en el futuro siempre vamos a ejercer, y lo necesitamos, ese papel transmisor, ese papel de hacer investigación, ese papel de ser una ventana transparente entre lo que está sucediendo, entre lo que alguien quiere que se cuente y lo que verdaderamente es como debería de ser contado, para que la gente se entere como tiene que llegarle verdaderamente la información, lo más pura, lo más limpia, lo más investigada posible. Yo siempre he estado en contra de esas editorializaciones tendenciosas que se da cuando se maneja la información. Creo que, bueno, eso ya depende de cada uno de los profesionales de la información, el cómo quieran investigar, el cómo quieran indagar, el cómo quieran darle a la gente verdaderamente pues esa noticia, ¿no? Yo siempre he dicho que la noticia per se es lo importante y no el periodista que la da, ¿no? Pero bueno, en fin, eso ya también es decisión pues de cada grupo empresarial, de cada periodista, comunicador. Para eso pues hay capacidad, ¿no? de decir qué es y cómo se quieren hacer las cosas. Dolorosos estos datos también compartidos por parte de la ONU, a través de la UNESCO, que señala estos 59 colegas también de distintos medios de comunicación que fueron asesinados en 2020 en plena irrupción de la pandemia, cuando hemos estado todos pues indagando, buscando información, intentando saber el origen de esta pandemia, el origen del SARS-CoV-2, la información científica del momento, las posturas de los empresarios, las posturas oficiales, el cómo se encuentra la gente, ¿no? Ha sido, bueno, pues muy importante la labor que se ha realizado, porque muchos periodistas han seguido expuestos. No todos hemos teletrabajado. Mis máximos respetos, pues, para esos camarógrafos, fotoperiodistas, que hasta en el máximo nivel de la pandemia que alcanzamos el año pasado, ese pico de cara a marzo, a septiembre de 2020, siguieron trabajando, siguieron cubriendo la información, porque era muy importante el tener esas imágenes, esos testimonios fotográficos. Muchos compañeros editores que también siguieron asistiendo de forma presencial a cubrir la nota, a buscar esa noticia, y que ni siquiera pues el SARS-CoV-2 no les metió miedo. Creo que no debemos de tener miedo. Yo creo que lo que tenemos ahora es que unirnos más que nunca. Creo que esa es parte de mi mensaje, sobre todo recordando
no solo a nuestros colegas periodistas que han sido lamentablemente asesinados en México a tal grado que aquí en este lado del Océano Atlántico se dice que hacer periodismo en México es tan peligroso como hacerlo en Irak o en Afganistán, para que se tenga una idea, y eso pues ya habla muy mal, ¿no? Habla muy mal de cómo el Estado de Derecho funciona, pues en el caso del país azteca, sí se ve con temor, se ve pues con cierto desazón, ¿no? El decir por qué se está asesinando tanto a los periodistas de distintos ámbitos, en distintas partes de la geografía mexicana, por qué no se detiene esta impunidad, considerando pues que México no tiene la condición política ni en esa situación de desestabilización que vive Irak o que vive el propio Afganistán. Entonces es absurdo, ¿no? El decir, caray, ¿cómo puedes meter al país azteca en la misma bolsa de peligro en la que se encuentran Irak y Afganistán si las condiciones, ¿no? Aparentemente pues son distintas? No hay ahora mismo una guerra en el caso de México, ¿no? Entonces, es decir, ¿por qué se asesina tanto en México a los periodistas? ¿Qué es lo que les incomoda? ¿Qué es lo que hay que encubrir? Que hay que asesinar, ¿no? Hay que recurrir a matar al periodista para que no se informe de manera fehaciente. Y en memoria de estos colegas que son asesinados, han sido asesinados en México, en memoria también de Román Protasevich, este periodista bielorruso, que bueno, hemos visto lo que ha sucedido con él, en memoria también de Jamal Khashoggi, que ha entrado al consulado de su país para ir por un pasaporte y ya no volvió a salir jamás porque lo asesinaron brutalmente, ¿no? Adentro de ese consulado de Arabia Saudita, que algo que me ha parecido absolutamente deleznable, ¿no? En memoria también, pues, de estos compañeros aquí, colegas españoles, Roberto Fraile, David Berlain, que fueron asesinados en Burkina Faso, haciendo pues estas investigaciones, también ese periodismo de investigación que siempre yo digo que el valor que se tiene para hacerlo es muy grande y es cada vez muy necesario. No demos un paso atrás. Mi comentario, mi participación en este importante foro es para decirles que tenemos que unirnos todos para dar un paso hacia adelante, que hoy más que nunca es necesario que nos hermanemos, crear un hermanamiento entre todas las federaciones, las asociaciones de periodistas a nivel internacional, de tal forma que se tenga un padrón de periodistas con la finalidad de que cuando alguno de nuestros periodistas sea perseguido, sea amenazado, se le intente amordazar, bueno, pues se tenga de alguna forma una respuesta, ya no local ni nacional, una respuesta internacional para decirle a aquellas redes o a aquellas personas que quieran, que estén amenazando a nuestros colegas, decirles, nosotros estamos detrás y estamos denunciando lo que está sucediendo a nivel internacional y crear ese eco, esa línea de denuncia directamente con la Comisión con Derechos Humanos de nivel internacional, con la Organización de las Naciones Unidas. No pueden callarnos. Lamentablemente, como se señalan en diversos organismos y sobre todo ONGs que se dedican a estudiar pues, el tema de análisis internacional, incluyendo algunos think tanks, no estamos avanzando en cuestión de la democracia y ahora la pandemia ha venido, no se los tengo que contar, pues a recrudecer, ¿no? Muchos de los males, muchas de las insuficiencias que ya se venían padeciendo. Estamos viendo cómo en los cambios políticos electorales que se han venido desarrollando desde que surgió la pandemia en diversos países, la tendencia es hacia la polarización. Y cuando la tendencia es hacia la polarización, entonces es cuando la pinza va a cerrarle la boca al periodista, porque la libertad de expresión es incómoda, molesta, y quien la ejerce es alguien, pues, que
hay que hacerlo a un lado, ¿no? Creo que es muy importante, y esa es mi propuesta, el que se haga un hermanamiento a nivel mundial, se puede hacer con esfuerzo, porque lo mismo están asesinando a un colega o amenazándolo en Afganistán, o apaleando a 2 colegas en Afganistán, que persiguiendo aquí en Europa del Este también el que no hables, el que te quedes callado, o igual en África, lo mismo en China, en Asia, en Rusia, en México. Es decir, que si no nos unimos, lo que verdaderamente está entonces en peligro es, en efecto, el futuro de la libertad de expresión. El miedo, la política del miedo no puede derrotarnos. Tenemos que ir 3 pasos adelante de la política del miedo, porque nuestra labor fundamental es informar a la gente, decirle a la gente lo que está pasando en todos los ámbitos. Ese es mi comentario. Cuídense mucho, por favor. Un abrazo para todos. Soy Claudia Luna Palencia, periodista y escritora desde este lado de España. Que estén muy bien. Gracias.